Rápidamente, para que no se me vayan, les voy a dar la presentación lo más rápido posible y después paso a explicarles el ejemplo que tengo en la carpeta de Drive. Les voy a compartir la liga de la carpeta de Drive, pero ustedes ya la tienen compartida porque toda la carpeta de geografía la tienen compartida conmigo. Pero eh, les, les copio el enlace de todas maneras, por si no lo tienen, aquí abajito de la carpeta para que me puedan seguir en esta presentación. Entonces, bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Permítanme un momentito para presentarles justo la presentación del día de hoy, ¿vale? Entonces, creo que ya están viendo la presentación y la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, ustedes ya saben, estamos en el curso de geografía, yo soy su docente, ahí les pongo mi correo electrónico rcedillovillar.isrc, Instituto de Estudios Superior Rosario Castellanos, secti@gmail.com. Estamos en la última casi semana del curso, que es del 18 al 28 de abril, es para que nosotros podamos realizar la actividad integradora. Recuerden que también esta semana va a ser la última para que ustedes puedan entregar cualquier, digamos, actividad o meterse a los foros para poder participar, porque no vamos a tener semana de recuperación. Aquí esta semana de recuperación que aquí del jueves, hoy 21 de abril, y les repito como los canales, el Classroom, el canal de YouTube y el Drive. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad integradora que se llama Desarrollo y Migración en Centroamérica? En la actividad les da un conjunto de preguntas y estas preguntas yo no solamente las tomé de la actividad, sino también de su incidente crítico. Recuerden que todos los cursos tienen un incidente crítico y un problema prototípico. En este caso y para nuestra materia es la migración, la migración centroamericana a nuestro país. Y entonces, por eso les hice un listado de preguntas. Primero, ¿cuáles son las contribuciones de los migrantes en el proceso de desarrollo? ¿Cuáles son los costos socioeconómicos que representan estas migraciones? ¿Cuáles son las transferencias de recursos del país subdesarrollado al desarrollado? ¿Cuáles son las nuevas formas de dependencias, en este caso las remesas? ¿Cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México? ¿Qué estrategias deberían seguirse para disminuir su influencia? Esas preguntas lo que intentan es hacerlos pensar, reflexionar, criticar la situación por la que está pasando nuestro país al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Entonces, en específico en el caso de la migración centroamericana, pues somos un país en tránsito, pero cada vez también somos más de destino de estas migraciones. Entonces, estas migraciones tienen diferentes causas, pueden ser, digamos, ya lo vieron, cambio climático, desastres naturales, digamos, migración por condiciones de violencia, inseguridad, también por cuestiones laborales. Por ejemplo, en el tema de cuestiones laborales, México ocupa una gran cantidad de trabajadores de Centroamérica en dos cultivos principalmente, como es el corte del café y, digamos, la producción de plátano o banana, ¿no? Entonces, en la región de Chiapas, pues ahí, tanto los cafeticultores como el famosísimo plátano Chiapas, pues lo cosechan los migrantes hondureños. Y esto pasa, ¿por qué? Porque contratar a un migrante centroamericano pues es muchísimo más barato que contratar a una persona de la localidad en esa zona, ¿no? En donde están las fincas tanto cafeticultoras como las fincas bananeras. Entonces, aquí pues con este simple ejemplo vemos muchas otras cosas, como puede ser la pérdida de la fuerza del empleo por parte de los mexicanos, dándole, digamos, lugar a
la ocupación de personas migrantes centroamericanos. Entonces, todo eso, ¿qué problemas podría causar para México, ¿no? El que, por ejemplo, nosotros en México dependemos, es el tercer ingreso a nivel nacional, las remesas. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, las remesas caen? ¿O qué pasa si las familias no reciben esa remesa? Pues no reciben ingresos necesarios para que ellos puedan subsistir. Entonces, todo este tipo de problemáticas, piénsenlas en el caso específico de la migración centroamericana hacia México. Entonces, la reflexión que se debe de plantear en la actividad integradora debe responder a una pregunta fundamental, la cual se las puse en azul. ¿Cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos? Es decir, lo que se busca es que ustedes reflexionen, den solución, planteen alguna estrategia para disminuir la emigración de Centroamérica para México y para Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes plantearían? ¿Qué se les ocurre que pueda ayudar a solucionar, atenuar o disminuir esta problemática? Les dan un conjunto de referencias, las dos primeras son referencias obligatorias y las tres últimas son referencias complementarias. Es decir, ustedes deben de revisar al menos el artículo de estrategias de desarrollo necesarias para impulsar una migración regular, segura y ordenada en los países del norte de Centroamérica, y la otra, que es un artículo periodístico de la revista Nexos, el desarrollo en Centroamérica y el Plan México-CEPAL. Entonces, estas son dos fuentes que tienen que revisar sí o sí, y las otras tres son complementarias. Ahora, ¿cuál es el propósito de la actividad integradora? Primero, que ustedes realicen una reflexión sobre los retos que implica el tema de la migración centroamericana hacia México y que formulen una estrategia que permita tal vez en un futuro que ustedes puedan formular una política pública en la materia. Entonces, lo que les decía, primero tienen que leer las dos lecturas obligatorias, después recuperar, si es posible, tanto sus trabajos de la unidad 2 como de la unidad 3, de las experiencias de aprendizaje, grabar un podcast que responda cuáles son las estrategias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y Estados Unidos, crear un archivo Word donde ustedes incorporen la liga y suban ese documento en PDF o Word a la plataforma. Ahora, mi sugerencia es que, pues, antes de hacer el podcast, ustedes hagan un borrador o un guión de su podcast. Y bueno, este guión de su podcast, pues, tiene que tener, digamos, una argumentación adecuada, digamos, que sea evidente la integración de los aprendizajes, es decir, que de alguna manera muestren cómo ustedes fueron integrando los conocimientos de su unidad 2, de su unidad 3, de su unidad 4, y eso les permite analizar de mejor forma y contestar a esa pregunta principal, en este caso, cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y así disminuir la migración hacia México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que ustedes se van a posicionar como expertos. Ustedes ya son los expertos en la migración centroamericana, van a poder explicar algunas de sus causas, incluso dar algunos datos y después plantear soluciones. Entonces, paso un poco en la carpeta que les compartí, en el enlace, que se los vuelvo a compartir porque me parece que una de sus compañeras entró después. Entonces ahí está en la carpeta que ustedes ya tienen, es esta. Aquí, permítanme, ya está, en la carpeta de la evaluación final, aquí ustedes tienen, esta es la presentación y aquí tienen todas las referencias bibliográficas que mencionan. Las que son obligatorias son esta de Knight 2019, donde está el mapita de México, esta, no es toda, sino las páginas que mencionan la actividad integradora, pero aquí está completa.
En total son, déjenme ver, son 301 páginas, pero solamente les piden que revisen, aquí dice, de la página 121 a la 128, es decir, 8 páginas prácticamente, ¿no? Entonces, aquí les dejo el, el documento y también les pide que revisen este artículo de nexos. Este artículo de nexos yo ya también se los puse aquí en PDF y entonces aquí el desarrollo en Centroamérica y el Plan México-CEPAL. Les pide que revisen este artículo, tiene varios datos interesantes. Entonces, estos dos documentos los tienen que revisar de manera obligatoria. Una vez que hayan hecho eso, mi recomendación, aquí les dejo el ejemplo, en LR Cedillo Elvira Actividad Integradora. Yo ya hice esa actividad del podcast como un ejemplo. Entonces, aquí ustedes tienen el nombre del instituto, mi nombre, o sea, ustedes pondrían su nombre, geografía, abril 2022, y le puse actividad integradora, el nombre de la actividad integradora, desarrollo e inmigración en Centroamérica, y el guión de podcast. En la primera le puse una liga, esta liga ahorita le voy a dar clic y van a ver que nos va a llevar al podcast. Y acá, por ejemplo, le puse grupo, supongamos que soy del 202, y lo dividí en secciones. Por ejemplo, establecer, tema a discutir. Después, una breve introducción donde estoy argumentando mi problema a partir de cifras. Después, el desarrollo. Enfocarme solamente en una causa o el factor más importante que yo considero que afecta la migración centroamericana hacia México. Y después dar una conclusión. Justamente en esta conclusión ustedes deben de posicionarse como expertos y señalar cómo ustedes solucionarían ese problema, ¿no? Entonces aquí yo les pongo algunos ejemplos y al final ustedes, ya una vez que hayan terminado todo su guión, pues van a incorporar las referencias bibliográficas en formato APA. Entonces, aquí yo también les he estado dando ejemplos sobre las referencias bibliográficas justo en formato APA. También otra cosa que me gustaría compartirles es que esta redacción yo estoy todo el tiempo citando mis fuentes, es decir, para evitar justo el plagio, yo me pongo a referir las fuentes de los datos de los cuales los saqué. Llámese Secretaría de Gobernación 2022, Diario Oficial de la Federación, el 25 de mayo de 2011. Aquí cito el trabajo me parece, de Laura Franco 2021. Y entonces, con eso yo estoy argumentando de manera académica la información que yo estoy proporcionando. Entonces les pido por favor que más o menos sigan este guión del podcast y lo elaboren de manera previa antes de grabar el suyo. Les voy a poner y les voy a poder compartir un poco del podcast que yo grabé. Entonces, déjenme... Profesora. Sí. Tengo una duda sobre las referencias bibliográficas. En el podcast, mientras lo estemos grabando, pues obviamente es con nuestra voz, ¿no? Mientras vayamos dando la información, ¿vamos diciendo las fuentes o cómo, cómo estaría ahí? Las referencias las van a poner en el documento hasta abajo. Pero ahorita van a ver justamente cómo por eso estructuro primero mi documento y vamos a llegar a ver cómo voy dando las cifras. Y si se fijan, yo estoy hablando como una experta y ni siquiera se ve que yo estoy citando, pero voy dando los datos y en la narrativa voy a ir citando, por ejemplo, como Laura Franco señala, en el diario oficial, bla, 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 bla. Ahorita vamos a ver el ejemplo, Fernanda, ¿va? Ok, de acuerdo, sí, profesora, gracias. Les voy a dejar de compartir. ¿Nos va a compartir el enlace aquí en el chat también, profesora? Porque no lo alcanzo a ver en Classroom. ¿Cuál? ¿El del archivo? Sí. Sí, es el que está en LRN.
A ver, les comparto que es el del Drive. Ahí ustedes van a encontrar todos los materiales que ya les compartí ahorita. Entonces, solamente busquen el ejemplo del guión de entrevista, del guión del podcast, y me gustaría que lo fueran abriendo en sus computadoras para que pudieran seguir el pequeño podcast que yo elaboré, ¿vale? Sí, exacto, por eso lo quería que me lo compartiera ahorita aquí, porque no lo puedo abrir en Classroom, no sé por qué. Es que no es en Classroom, es en Drive. Ajá, en la carpeta de Drive, y lo estoy buscando, pero no lo A ver, encuentro. espérenme tantito entonces, déjenme, les comparto el archivo, solamente el archivo. Ahí voy. A ver. Ahí está. Les comparto el archivo justo para que vean que es muy útil cuando ustedes están haciendo este trabajo. Ya les compartí la liga. Que tengan pues este guión, porque facilita muchísimo la grabación y el trabajo. Entonces, déjenme ahora sí, me voy a la liga del podcast. Les voy a compartir de otra forma para que podamos escuchar el sonido todos. Entonces, ahí va. Ahorita solamente van a poder ver el podcast, entonces aquí ya está, Actividad Integradora Elvira Cedillo. Ahí yo les puse una descripción del episodio, que justo es mi breve introducción. El propósito de este podcast es reflexionar 2 cuestiones, bla, 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 ¿no? Y ahora sí les voy a poner el podcast. ¿Sí lo escuchan? Sí. Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre desarrollo y migración en Centroamérica. El propósito de este podcast es reflexionar 2 cuestiones. Primero, abordaremos cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, para finalmente, a manera de conclusión, discutir cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos. Para empezar, me gustaría señalar algunos datos sobre la situación de la migración en México. La Ley de Migración en México fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. En esta se reconoce, por primera vez, que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Asimismo, se define lo que se entiende por migrante, inmigrante o emigrante, refugiado y asilado político. La Secretaría de Gobernación, en 2022, estima que casi 15 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, 54% hombres y 46% mujeres. Asimismo, se estima que han retornado a nuestro país alrededor de 1 millón de nacidos en México, 72% hombres y 28% mujeres, en tanto que aproximadamente 135,000 migrantes se encuentran en tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos, 78% hombres y 22% mujeres. Finalmente, casi 1 millón de migrantes nacidos en otro país han llegado a residir a México. Los principales países de origen de estos migrantes son Estados Unidos, 72%, Guatemala, 4.2% y España, 2.2%. Laura Franco, en 2021, refirió que los migrantes centroamericanos en territorio mexicano provienen en 55% de Guatemala, 19% de Honduras, 14% de El Salvador, 5% de Nicaragua, 4% de Costa Rica, 2% de Belice y 1% de Panamá. Después de conocer algunos datos sobre los migrantes centroamericanos, es preciso señalar que los principales factores que detonan la migración de estos países son búsqueda de mejores oportunidades laborales, desigualdad y pobreza, crisis social y violencia en países de origen, El Salvador, Guatemala, Honduras, cambio climático y desastres naturales. Ante la creciente migración centroamericana en tránsito por México, es importante que el gobierno mexicano emprenda las siguientes medidas.
Implementación de un programa que salvaguarde la integridad y los derechos humanos de los migrantes en tránsito, ya que estos han sido víctima del crimen organizado. Fortalecimiento de la frontera sur, debido a que las masivas caravanas migrantes han rebasado la capacidad de las autoridades migratorias para regular el paso de los migrantes por territorio mexicano. Apoyos económicos a los países centroamericanos que reduzcan la pobreza y la desigualdad en los países de origen para que los migrantes no se vean obligados a dejar sus hogares. Para concluir, me gustaría señalar que la migración centroamericana es una cuestión de compleja solución para el gobierno mexicano, debido a que resolver de fondo la migración por cambio climático y desastres naturales en la región de Centroamérica supera la capacidad de los estados, puesto que la región centroamericana es una de las más vulnerables en el planeta y es probable que siga sufriendo los embates del cambio climático y el sobrecalentamiento global. Asimismo, las causas como la inestabilidad en el gobierno, la creciente violencia, la desigualdad socioeconómica y la pobreza son problemas que se deben de atender en los países de origen. México debe de salvaguardar la integridad de su población y al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Sin más, me despido y espero que la información de este podcast les sea de utilidad. Escuchan el podcast y ven el guión, prácticamente voy siguiendo el guión, solamente que practiqué algunas veces, o sea, decir, primero leerlo en voz alta, hasta que ya me quedó de manera fluida, y entonces, cuando ya quedó de manera fluida, me puse a grabarlo, ¿no? Aunque en el video parezca, porque obviamente lo edité para que fuera compacto el video que les voy a dejar en YouTube, que es corto, pues uno tiene que elaborar el guión, después leerlo, y cuando ya tengamos más o menos una cierta fluencia en la digamos expresión hablada, nos grabamos y ya realizamos el podcast. Al final, si ustedes siguen cada uno de los pasos del video que yo elaboré para ustedes, pues incluso ahí les pongo cómo compartir la liga de Anchor, ya sea vía Spotify o vía Anchor. Si no tienen digamos la cuenta de Spotify, pues no se preocupen, pueden utilizar la vía compartida para compartir este archivo tanto de Spotify como de Anchor. Entonces, una vez que obtengan esa liga, ustedes solamente tienen que pegar esa liga compartida en su archivo, y después aquí se van a archivo y le ponen descargar como documento PDF, y ya les descarga el documento PDF con las características que refiere la plataforma. Aquí está, y acá yo ya tengo la liga, tengo su guión, y aquí están las referencias bibliográficas. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, comentario? ¿No hay dudas? Buenas tardes, maestra. ¿Le vamos también a enviar el guión? Sí. ¿Y las referencias bibliográficas? Sí. Ah, ok. Gracias, maestra. Sí, por eso les estoy poniendo el ejemplo de cómo lo elaboré, el que ya les compartí, no sé si ya pudieron acceder a él, en Google Docs, para que más o menos se guíen. O sea, les puse los rubros para que ustedes, o sea, si bien no estoy diciendo que lo copien, o sea, ustedes deben de ser creativas y creativos, ¿no? Poner su propio contenido, organizarlo de manera diferente, pero la idea es que sí tengan esa guía para grabarlo, porque a veces se ponen a grabarlo, el podcast, y terminan como saliéndose un poco del tema. Entonces, focalícense en las dos preguntas que les piden resolver. ¿Cuál es el principal factor que detona, en su opinión, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos? Y la otra es, ustedes como expertos, ¿qué harían para disminuir, acentuar, atenuar, regular esa migración? Porque ustedes se van a posicionar pues como mexicanos, ¿no? Entonces van a ser ustedes unos expertos mexicanos que les interesa
digamos, resolver el problema, ¿no? Porque imagínense todo lo que, las implicaciones en términos de política pública que tiene que te estén llegando al país más o menos 500,000 de personas al año, más. Entonces, en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de empleo, en términos de trabajo, entonces nada más enfóquense tal vez en un factor, esa es mi recomendación, y planteen 1, 2, máximo 3 soluciones. ¿Va? Sí, maestra. Dulce y Guadalupe querían decir algo, me parece. Tú, Dulce, si quieres primero. Ay, gracias, Lupita. Bueno, entonces hago el guión, también se le va a enviar por escrito y luego ya la grabación. Exacto. La grabación, o sea, no me la tienen que mandar en la plataforma. O sea, ustedes solamente copian la liga. Entonces yo cuando, ahí ve el ejemplo. Por ejemplo, a ver, voy a compartirles la pantalla otra vez, permítanme. Ahí va. Aquí está el archivo. ¿Sí ya ven el archivo de Google Docs? Sí. Bueno, ustedes solamente en ese archivo tienen que copiar la liga. Si yo copio esta liga y la pego en cualquier buscador, me va a mandar al podcast que ustedes escucharon. Entonces ustedes tienen que asegurarse antes de mandarme la liga que a cualquier persona que ustedes se la manden, así como ahorita se las voy a compartir, si todos simultáneamente dan clic en esa liga, todos simultáneamente podrían tener acceso a ese podcast. De eso se tienen que asegurar. O sea, esa liga va a estar en la plataforma. No, esa liga va a estar en el archivo que tú vas a subir a la plataforma. O sea, lo que tienen que mandar al final es este documento que yo les descargué. O sea, un documento muy parecido a este. Por el peso, ¿no, profesora? Porque si queremos subir el archivo no nos va a permitir subirlo. Exactamente. Entonces, este archivo que ustedes ven en PDF, aquí ya tienen sus datos de ustedes, la liga. Esta liga, si ustedes la copian y la pegan, incluso si yo le doy clic en esa manita, ¿sí ven esa manita que está ahí ya en PDF, esta manita? Si yo a esa manita le dejo que dé clic, me la va a abrir. Aquí dice permitir que abra esta liga en Spotify y yo le doy permitir y automáticamente me va a mandar a un buscador y me va a abrir el archivo que está en Spotify, esto. Y ahí ya está abriendo. Entonces, eso es lo que ustedes antes de mandar se deben de asegurar, que pase esto que les estoy mostrando. Aquí ya, este podcast está en red, ya no está en ninguna computadora, está en la red. Ahora, al final lo que ustedes solamente van a subir es este archivo que está en PDF, que ya tiene sus datos, la liga, el grupo, me da un escrito sobre de lo que se va a tratar su podcast y agregan las referencias. ¿Sale? Ahora, este archivo, si ustedes me dicen, oiga profesora, pero ¿cómo es que yo llego a hacer todo eso? Les compartí aquí se los voy a compartir más grande esto. Este es el video que yo digamos, elaboré para ustedes, que va explicando paso a paso. Les voy a poner aquí, porque no lo van a escuchar, espérenme, déjenme ponerlo en vista para que lo puedan escuchar. Obviamente no lo voy a reproducir todo porque son 15 minutos, pero sí para que ustedes lo puedan saber dónde está. Este video ya está en mi canal de YouTube, entonces también se los acabo de compartir en la liga del video. Déjenme nada más compartir, pero para que ustedes puedan escuchar el video es compartir una pestaña y le damos solamente YouTube. Aquí ya está, ahora sí ya van a poder escuchar el video, ¿sale? Entonces le voy a ampliar la pantalla
y le voy a dar clic. ¿Cómo realizar un podcast con el software o con la aplicación de Anchor? Lo primero que hay que hacer es dirigirnos a https://anchor.fm, que es la dirección electrónica a la cual nos debemos dirigir para acceder a Anchor. Después de esto, si no me he registrado, pues primero hay que registrarse, nuestro nombre completo, email, la contraseña, nos pide algunos datos y entonces nos registramos. Una vez registrados tenemos que iniciar sesión. En mi caso ya estoy registrada, entonces pues accedo, ¿no? Le doy iniciar sesión y accedo a la plataforma de Anchor. Cuando yo quiero grabar un nuevo episodio, pues le doy acá episodio nuevo, le doy clic en episodio nuevo, le digo crear un episodio, aquí crear un episodio, y aquí tenemos, digamos, todas las características que requerimos para grabar un episodio. Lo primero es grabar, biblioteca, música, mensajes y transiciones. Entonces lo primero que voy a hacer es grabar el episodio, entonces le doy clic en grabar. Una vez que ya acceda aquí, le vamos a dar comenzar a grabar. En esta ocasión yo voy a realizar simultáneamente la grabación y voy a abrir dos pantallas, una para tener mi guión que previamente ya realicé. Esto lo hice en Google Docs. Entonces, ahora, ¿qué características debe de tener ese guión de mi podcast que debo de tener preferentemente antes de iniciar la grabación? Pues primero, los datos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, mi nombre, el nombre del alumno, en este caso digamos que yo soy la alumna, Rosa Elvira Cedillo Villar, la materia de geografía o el curso de geografía, nos encontramos en el mes de abril del 2022 y esto es parte de la actividad integradora de desarrollo e inmigraciones. Eso es parte de lo que ya vieron. En 2021 refirió que los y ahí estoy grabando, me voy a pasar toda la parte de grabación y al final, una vez que ya ustedes vayan grabando, vamos viendo paso por paso cómo vamos a ir compartiendo el archivo. La geografía, que es actividad integradora, mi nombre, Elvira. Ahí desde cómo lo nombro y aquí al final cómo yo creo una liga compartida documento que yo voy a y después la copio y la pego en el Google Docs. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Pues primero que hagan su guión. Después de que ya tengan su guión, vean este video de 15 minutos y vayan dándole pausa según sus necesidades. O sea, digan, bueno, me meto a Anchor, ¿no? Busco Anchor en mi buscador, ya lo encontré, me registro. Después de registrarme, accedo y voy siguiendo los pasos del video. Y cada uno de los pasos del video los va a llevar hasta que al final ya puedan crear esa liga compartida y mandármela. Entonces, mi sugerencia es, vean el video, son 15 minutos, o sea, se los juro que lo hice de la manera más corta para que no les quitara mucho tiempo y aprendieran a hacer el podcast. Y entonces, después de que vean completo el video, les aseguro que van a poderlo grabar súper rápido y compartir la actividad. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario, sugerencia? Por lo que alcancé a ver en su video, profesora, nos va a permitir también adecuarle la musiquita, ¿verdad? Exacto. Ok, está perfecto eso. Entonces yo, o sea, les puse todo lo paso a paso para que vayan agregando la musiquita, elijan ustedes la música que más les guste, después si tienen que eliminar, digamos, alguna pista que no les gustó, pues también lo pueden hacer, ¿qué más? Las diferentes formas de compartir la liga de Anchor vía Spotify o vía Anchor y ahí copiar y pegar. Entonces, justo para que
se enfoquen en que esta actividad salga lo más rápido posible, y si van atrasados o atrasadas en que se les olvidó poner sus 2 comentarios en cada unidad, pues por favor esta semana la dediquen también a eso, ¿no? En los foros de reforzamiento, pues no todo el mundo ha comentado a sus otros compañeros, entonces por favor también hagan eso, porque al final recuerden que la evaluación es de trabajo constante, ¿no? Entonces, tal vez ustedes, si bien la actividad integradora es la que pesa más, el 25% de la calificación, también el 15% pesa el examen, ¿no? Y todo lo demás, o sea, el 60% es todo lo que ustedes trabajaron en foros, en experiencias de aprendizaje. Entonces, si alguno de eso no lo han contestado, pues va a afectar su calificación final, y la idea es que pues saquen la mejor calificación posible. Y todo suma, profesora. Al final del día, esos puntitos extras son los que te ayudan a subir en tu promedio, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, o sea, yo les casi suplico, les pido que vayan a los foros y por favor los contesten a sus compañeros y compañeras, para que pues tengan una buena evaluación. Entonces, por favor, vean los 15 minutitos del video, trabajen en su guión, grábenlo y después pónganse a, digamos, contestar todos los foros, y ya, si van atrasados o atrasadas en alguna experiencia de aprendizaje, pues por favor envíenla. Yo no estoy sancionando las entregas extemporáneas. Por ejemplo, en los podcasts pasados un poco le faltaba como estructura narrativa y argumentativa, entonces por eso escribí el ejemplo, justo para como orientarlos un poquito más en ese rubro, ¿va? Porque es importante que ustedes aprendan así a exponer sus argumentos, porque si ustedes se fijan en este podcast, la diferencia es que ya me dio datos, ya sé cuáles son los principales países centroamericanos que migran hacia México. Ok. Después establezco mi problemática, va. Después pongo una solución. Entonces, así, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que te escucha tiene ya una hilación lógica, pero la hilación lógica no aparece de manera espontánea, sino es la persona o el experto el que la proporciona. Entonces, a eso los quiero encaminar, porque en algún momento ustedes les van a hacer una entrevista ya como especialistas en relaciones internacionales, o van a tener que plantear a medios de comunicación este tipo de argumentos. Entonces, es importante que ustedes poco a poco vayan desarrollando esa destreza. Por eso, digamos que les puse la estructura y el video, ¿va? Y también podemos agregar, aparte de su estructura, pues alguna investigación extra, ¿no? O sea, en vez de Laura Franco 2021 podemos poner X, ¿no? No, o sea, X. de hecho los datos, o sea, mi intención no es que utilicen los datos, sino que ustedes nutran con otros datos, o sea, solamente les estoy diciendo la estructura argumentativa, o sea, una pequeña introducción, proporciono datitos, contesto mis 2 preguntas del podcast y tan. Esa es la estructura. Y también la estructura... Perdón, Fer. No, continúa, amiga. El tiempo que usted ocupó me parece excelente porque alcanzamos más de 3 minutos. Entonces, el podcast del semestre pasado, a mí me pedían 3 minutos y me fui súper acelerada. Creo que hubiera sacado como 8 minutos. Entonces, ahorita me encantó porque relativamente fueron 2 cuartillas y se va el tiempo de volada. Exactamente. Entonces, Fer, ahora sí. Gracias, Guadalupe. Ahí iba a preguntar que si también la estructura de diseño. Sí, no hay ningún problema por eso, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda, petición? No, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Shelly. No te preocupes. ¿El tiempo del podcast, maestra? El tiempo del podcast es o sea, ahí dice que es de 3 a 5 minutos. Yo creo que más o menos 3:30, 4 está perfecto.
Sí, gracias, maestra. O sea, la idea es que sea ligero. Si se fijan, un podcast no es una información como larga, ¿no? Es un mensaje concreto, rápido, y que es como si estuvieran haciendo como boxeo, pero es como un gancho al hígado, ¿no? Entonces eso es un podcast. Qué buen ejemplo. Entonces, es directo el podcast. Esa es la intención. ¿Va? Entonces, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Ya solucioné todas sus dudas? ¿Sí? Bueno. Sí. Ok. Si no hay más dudas, solamente me resta recordar correo o por el mensajero. Saben que yo casi contesto inmediatamente. Entonces, bueno, pues un gusto porque ya se va a cerrar la llamada y ahora sí quiero copiar sus correos. Entonces, por favor, sigan participando en los foros y cualquier cosa, pues un mensajito. ¿Sale? Gracias, maestra. Gracias, descansen. De Gracias, profesora. acuerdo, Hasta profesora, luego. muchas gracias. Sale. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Que maestra. tenga buena tarde. Adiós, Lupita. Buena tarde, cuídense mucho. Bye, Dulce. Bye.